Muy buenas familia, and welcome to the lesson 5, Content Marketing. Bueno, podría hacer la lección en inglés, pero creo que va a ser mucho mejor hacerlo en castellano, ya que si lo hago en inglés ni yo mismo me voy a enterar, así que vamos a hacerlo en castellano. Pero bueno, marketing de contenidos. Personalmente me encanta, esta lección me encanta, porque yo creo que es un error que comete muchísima gente a la hora de hacer el contenido. Digamos que cuando crea contenido es como que mete ahí palabra clave por aquí, palabra clave por allá, un poco de long tail, meto este sinónimo, ahora meto este término, pero le falta algo que vamos a ver en esta lección, que es la magia del contenido. Entonces, primero de todo, ¿qué es el marketing de contenidos? ¿Por qué se le pone marketing delante? Digamos que tú puedes crear el contenido como tal, pero si haces marketing de contenidos, eso tiene que tener una estrategia donde se crea el contenido. Y algo muy importante es que esa estrategia o ese contenido tiene que aportar un gran valor a esos futuros clientes o a la gente que te va a seguir. Digamos que lo que comentaba, que la mayoría de personas que cuando crean contenido es eso, es que escriben tal cual, más pensando en el algoritmo de Google, más que pensando en el usuario. Y si recordáis, uno de los factores del SEO es el comportamiento del usuario dentro de la página, y ese factor cada vez va avanzando más y cada vez está más presente. Entonces hay que hacer mucho más que no meter las keywords solo dentro del contenido. Entonces vamos a hablar de diferentes tipos de contenido que podemos ir creando, ¿ok? Bueno, existen diferentes tipos de contenidos. Yo he puesto 3 de ellos, que son los que más uso o los que más aplico dentro de mis estrategias. Entonces, antes de realizar la estrategia, tenemos que tener claros los contenidos que podemos ir creando, ya que si hacemos la estrategia sin saber el tipo de contenido, no va a tener todo sentido. Entonces, es como si estás jugando al ajedrez y no sé cómo se mueve el alfil o no sé cómo se mueve el caballo, no vas a poder jugar bien. Entonces, vamos a hablar de los tipos de contenido. El primer tipo de contenido es el contenido pensando en el SEO, que a continuación voy a hablar, vamos a hablar punto a punto todo este tipo de contenido, pero que sepáis que está contenido pensando en SEO, contenido pensando en Engage y contenido pensando en viralización. Entonces, el contenido pensando en el SEO, digamos que este contenido es el contenido que yo le llamo como un poco de relleno. Aquí vamos a poder no me malinterpretéis, por favor, pero sí que vamos a escribir pues más palabras clave que queramos posicionar dentro del buscador. Entonces, aquí sí que hay que machacar las palabras clave, hay que hacer el interlinking pensando más en el SEO, puro SEO de Google, más pensando en Google casi, más que pensando en el usuario. Me contradigo un poco, pero este contenido a día de hoy funciona muy bien, entonces hay que crear este tipo de contenido, porque es la manera de rankear dentro de Google. Google te analizará la web y dirá, vale, está poniendo esta palabra clave, le posiciono esa palabra clave. Entonces, para Google esos contenidos funcionan muy bien, ya que es puro SEO, como yo le llamo. Entonces, ventajas de este contenido: podemos posicionarnos fácilmente con palabras clave de long tail. Si queramos un artículo sobre comprar pantalones cortos de color rojo online, si metemos toda esa long tail en el metatítulo, en la URL amigable, en el contenido dentro, luego metemos interlinking a productos y demás, tenemos un gran porcentaje de aparecer arriba. Habría que ver quién hay allí, obviamente. Si vemos que ya hay alguien que es el amo y señor de los pantalones cortos de color rojo, pues hagamos otro de azul o de otro color. A ver, esto es un ejemplo muy amplio para que se entienda, pero sobre todo tenéis que llevarlo a vuestro terreno. Entonces, intentad ver quién hay, y si veis que hay uno que os va a costar competir, pues buscar otra palabra clave en long tail. Pero eso es una de las grandes ventajas del contenido pensando en SEO, que vamos a usar pues palabras clave long tail y por norma nos vamos a posicionar primeros. Desventaja, pues que tu audiencia por norma ese contenido no le va a gustar, entonces no lo va a comentar, no lo va a compartir, no se va a leer, pero Google sí. Entonces, esas ventajas y desventajas. Siguiente contenido, el contenido pensando en el Engage. Digamos que este es el que más me gusta y es el que creo que mejor funciona, porque es un contenido que lo creas pensando en tu público. Digamos que este contenido sería más de inbound marketing, que sería el contenido que le hablas al usuario, conectas con él, no le vendes nada, sino que te afilias a él, le entiendes, lo comprendes y está leyendo contigo, le estás narrando la historia que él quiere leer casi, le estás aportando muchísimo valor, se lee todo el contenido. Entonces,
te ganas su confianza, lo fidelizas y luego, en una siguiente fase, ya le venderías el producto o servicio. Pero de entrada, no tenemos que vender nada. Solo quiero información gratis para ti. No quiero que me compres. Ese es el mensaje que le tenemos que transmitir al usuario. Información de valor, punto. Luego ya pasará la fase de venderle. Pero la gracia de este tipo de contenido es que va a hacer que, ostras, se lea todo el artículo, le vais a caer bien, os va a guardar la web en favoritos, os va a visitar después, y si el artículo realmente es bueno, voy a coger y se lo voy a compartir a mi novia o a mi amigo porque sé que también le interesa ese tema. Entonces, la gracia de ese tipo de contenido, o la gran ventaja que tiene, es que conectas y fidelizas a tu audiencia. Eso es lo mejor, porque indirectamente ahí también estás creando comunidad. Entonces, para mí es el más potente, el contenido de Engage. La desventaja es que por norma dentro de esos contenidos de Engage cuesta más meter palabras clave que realmente te interesen. Aún así las vamos a poner, obviamente las vamos a poner en el título, en el atributo alt de las imágenes, en la URL amigable, en diferentes sitios que el usuario no se va a dar cuenta, pero van a estar. Obviamente no va a ser tan machaque de la keyword, pero van a estar. Aún así insisto que ese tipo de contenidos no os centréis en esas palabras clave, cero. Centraros más en el que el usuario le vaya a gustar que no en el hacer SEO, porque a mí me pasa, de que cuando estoy haciendo el contenido, voy a meter una palabra clave aquí, y otra aquí, y otra aquí, y ya he perdido el engage real. Entonces, lo digo porque a mí me pasa, mi partner es bastante mejor haciendo este tipo de contenidos que yo, porque yo se me activa esa vena deseo que no puedo evitar meter la palabra clave aquí o meter esta aquí, no puedo evitarlo. Entonces, cuidado con intentar hacerlo lo más natural, claro posible y pensándolo siempre para ellos, sobre todo. Siguiente tipo de contenido. Este es el más complicado y es el pensado en la viralización. Digamos que estos pueden hacerte crecer súper rápido. Y bueno, pues vas a ver en la gráfica, ¡pum!, ves un pico. Obviamente ese pico no lo mantienes, siempre tienes el pico y luego te baja. Y este tipo de contenidos funciona muy bien con contenidos polémicos o con contenidos del día a día. Digamos que la gracia de esto es buscar la interacción del usuario y sobre todo que lo compartan. Que lo compartan es lo mejor. Y que lo comenten, que lo compartan y que lo comenten. Si consigues estas dos cosas, es cuando dices, vale, se me ha viralizado el contenido. Por ejemplo, ¿cómo funciona este tipo de contenido? Hay que buscar hechos, no históricos, me sale. Hay que buscar momentos puntuales dentro de la sociedad, por ejemplo, con lo del Amazonas, que pasó hace poco, que sabemos que se está incendiando el Amazonas, la gente no dice nada y demás. Hacer un contenido sobre eso, estos son complicados porque os pueden llevar al pozo, pero sin mojarse, pero dando algo muy abierto a que la gente lo comente o lo comparta. O, por ejemplo, aquí en España, las corridas de toros, que hay los pro-taurinos y los anti-taurinos. Si quieres un artículo dando el ejemplo de, bueno, es malo, es bueno, los toros sufren, os van a venir los antitaurinos a defenderlo y los pro-taurinos a rebatirlo. Entonces entre ellos empieza una disputa que tú tienes el artículo de, yo qué sé, 1000 palabras y luego los comentarios, si suman las palabras, tienen 5000. Entonces el contenido que te han creado esos usuarios comentando toros, no, porque los toros son buenos, los toros son malos, tienes más contenido en los comentarios que en tu texto. Entonces ese contenido se te ha viralizado y si lo pones en Facebook, aún más, verás los likes, verás los shares, verás los comentarios dentro también del post, etcétera. Entonces ese tipo de contenido es el que cuesta más de crear. De hecho, esa es una de las desventajas, que es muy complicado que un contenido de esto se te viralice, pero una de las ventajas es que puedes crecer muchísimo con este tipo de contenidos. Algo que recomiendo muchísimo cuando estamos creando contenidos de viralización. Si creamos contenidos de viralización, hay que invertir un poquitín en marketing online, en Facebook Ads, Instagram Ads o en la red que nos estemos moviendo. Digamos que eso lo va a potenciar muchísimo. Sobre todo, no invertáis de primeras, o si lo veis muy claro, si veis rollo, ostras, este contenido creo que va a dar mucho que hablar, invertirle de entrada. Pero si no, si lo subís y veis que hay más interacción de lo común, al momento, es que tiene que ser el momento. Si tardáis un día, ya perdéis, porque esos, normalmente que son temas del día a día, tiene que ser el mismo día
le metéis $3, $5 y ya veréis como eso, ¡boom! O sea, se empieza a compartir, se empieza a comentar y ves como la gente se vuelve loca y empieza a comentar, a discutir incluso dentro de esos artículos. Ojo, también es un poco peligroso este contenido según por dónde os decantéis, entonces mucho cuidado, ya que si es el tema este de pro-taurino, anti-taurino, podéis perder muchísimo público que os siga, que sea anti-taurino o pro, pero es que eso es cualquier área, ¿eh? Yo he dado el ejemplo de los toros porque sé que es algo que la gente habla, la gente comenta, pero se puede llevar a cualquier caso. Por ejemplo, Donald Trump quiere comprar Groenlandia, traerlo a vuestro mercado, a vuestro nicho de alguna manera y crear un contenido sobre eso. Entonces siempre hay que ir buscando la noticia más polémica o la noticia que esté más en tendencia y crear un contenido con respecto a eso. Y ahí veréis cómo se os puede viralizar el contenido o no. Entonces esos serían los 3 tipos de contenido que yo considero que tiene que estar dentro del marketing de contenidos. Ahora, importantísimo es la estrategia y el objetivo. Digamos que no vale crear contenidos así a ver qué tal pasa, sino que yo os recomiendo planear una estrategia y declarar los objetivos. El objetivo puede ser, pues este contenido lo voy a hacer de viralización, este contenido lo voy a hacer de engage. Al menos con ese objetivo ya estaría suficiente. Digamos que objetivos más grandes sería, pues con este objetivo va a ser de engage, pero quiero que compren luego este producto. Ese sería como la fase 2. Primero hago contenido de engage, creo, lo fidelizo, le hablo sobre cómo coser los pantalones tejanos. ¡Ostras, qué bien! ¿Cómo se cosen los pantalones tejanos? Y luego a esa gente le meto un banner o algún anuncio sobre pantalones tejanos, o hago un listado de newsletters sobre gente que le gusten los pantalones tejanos. A ver, he puesto pantalones tejanos por dar un ejemplo, pero puede ser, o sea, todo esto es llevarlo siempre a vuestro terreno y analizar un poco cómo estáis y eso, y crear el contenido o el artículo con respecto a lo que queréis vosotros luego vender. Digamos que alguno de los consejos que doy es analizar la situación actual, de rollo quién eres y qué haces, qué vas a ofrecer a los demás. Analizar tu competencia funciona súper bien, digamos que ver qué ha hecho tu competencia, ver lo que le ha funcionado y si ves que eso le ha funcionado, luego lo aplicas tú también. Digamos que algo que puedes hacer también es ver el contenido de la competencia y en los comentarios meter ahí, por ejemplo, pues un enlace a vuestro contenido, sutilmente, sobre todo, haceros un nuevo usuario y comentáis, ostras, pues yo leí este artículo que me gustó bastante, que habla sobre esto, entonces haces link building y estás llevando gente a tu página web. Funciona muy bien. Mirar de definir el objetivo de tu estrategia, lo que he comentado, digamos que si es un producto, es un artículo de engage, ¿qué objetivo va a tener luego? Porque no sirve, bueno, sirve, o sea, vas a generar audiencia, pero luego no vas a convertir. Digamos que el engage no tiene el objetivo principal de convertir, la conversión viene después. Entonces fidelizas para luego convertir. Y algo muy importante también es conocer a tu target objetivo, que viene un poco relacionado con lo que hemos comentado antes del SEO off-page, las redes sociales, dónde está, qué edad tiene, qué le interesa. Entonces, si queremos un artículo que hable sobre los toros, por poner el ejemplo que hemos seguido hasta ahora, ¿dónde voy a meter yo ese artículo? ¿Podemos meterlo en algún foro animalista o en algún blog de veganos o en algún sitio así que digas, ostras, aquí se va a armar la de Dios? Entonces, intentad conocer el target objetivo y crear un artículo para luego promoverlo por ahí. No lo pongáis en vuestra web solo y ya está, porque si no es que, claro, lo va a ver solo vuestra audiencia. Tenéis que irlo colocando en sitios estratégicos pensados en vuestro target, sobre todo. Y algo que funciona muy bien también es crear un calendario con tus contenidos base. Digamos que los contenidos base son esos contenidos que no dependen de la fecha, del día y demás. Luego están los otros contenidos que podemos crear, por ejemplo, por el Día del Padre, por Navidades, por San Juan, por cualquier fecha puntual que ya sepamos dentro del calendario. Entonces decir, bueno, pues yo voy a hablar en las Navidades de este tema, en los Reyes de este tema, en Semana Santa de este tema y cuando empiece la campaña de verano de este tema. Esos contenidos sí que se pueden planificar, así que esos tenéis que tenerlo claro. Los demás los podéis hacer un poco al tuntún, pero los que tenemos claros de las fechas puntuales, organizarlo y tenerlo hecho. Sobre todo, muy pesado con la estrategia, pero tened una estrategia, si no vais a ir, bueno, hoy lo hago, hoy publico uno, luego la semana que viene no. Es mejor estar un mes sin publicar, planeando la estrategia y demás, y luego estar 5 o 6 meses ejecutando esa estrategia. Os va a funcionar muchísimo mejor y os vais a fluir muchísimo más. Aparte de que vais a optimizar vuestros recursos y vuestro tiempo, porque
No, es mierda que tengo que subir ahora el contenido, mira, para arriba. Mal, sobre todo, es mejor no publicar durante un tiempo, planificar la estrategia, planearlo todo y luego expulsarlo, que no ir así a medias, de verdad, os funcionará muchísimo mejor. Bueno, y algo importantísimo también dentro del marketing de contenidos, que hemos hablado en la lección número 3, factores del SEO, y era la estructura del contenido. Ahí era la estructura de la web, pero esta es la estructura del contenido. Digamos que aquí ya vamos a meter diferentes técnicas que hemos aprendido anteriormente, sobre todo utilizar los metatítulos y metadescripciones adecuadas, incluir llamadas a la acción dentro del artículo para que el usuario comente, participe o se sienta dentro del contenido, sobre todo preguntarle cosas o qué opinas para que así pues os comenten, porque si es un artículo solo texto, no le preguntas nada al usuario, se lo va a leer, se va a informar y se va a ir a hacer otra cosa, ni os va a comentar ni va a querer saber más sobre vosotros. Las llamadas a la acción funcionan muy bien. Meterle también incluso algunos botones call to action dentro del contenido. Si estás hablando de cómo hacer los pantalones tejanos, meter algún botón o alguna imagen de producto dentro del contenido, de reserva o mira este producto que puede que lo convirtáis según el artículo, ya recuerdo, si es engage, cuidado con el vender, yo no vendería nada, pero podéis hacerlo. Usar el interlinking, sobre todo, ahí entraría en la fase de estrategia, cuando creéis la estrategia del plan de contenidos, decir, vale, este contenido enlazará a este contenido enlazará a este, y este contenido va a enlazar a esta categoría. Pensad en el interlinking cuando hagáis el planning de la estrategia, sobre todo. Utilizar bien las etiquetas H1, H2, H3, sobre todo también, tenerlo todo pues bien segmentado, va a haber este título, luego estos subtítulos, y dentro de estos subtítulos estos otros H3, o un listado. Sobre todo, tener bien claro las etiquetas que vamos a tener dentro de los artículos. Y algo muy importante también que veo en muchas páginas web que no usan es usar negritas y cursivas. Digamos que con eso pues vamos a hacer que el artículo sea más digestible y sea más apetecible a la hora de leerlo y no ver el mazacote de texto que ya lo ves y te echa para atrás. Y sobre todo, no está aquí puesto en el contenido, pero pensar en el móvil. Digamos que el usuario lo va a leer más en el móvil que en el ordenador. Entonces, meter por ahí dentro también algún texto más corto para la versión móvil y algún texto más largo en la versión ordenador si podéis. Importante pensar en la versión móvil. Y algo importante también ahora es la sesión de preguntas que vamos a tener a continuación. Vale, bienvenido a la sección de preguntas, ponte a prueba a ver qué habéis aprendido sobre el marketing de contenidos, que espero y confío en que todos lo vayáis a probar. Así que vamos a pasar a la primera pregunta, que es ¿qué es lo más importante del marketing de contenidos? Y la respuesta correcta es la B. Digamos que tener una estrategia y un objetivo definido es lo que vas a hacer que vuestro marketing de contenidos funcione o no, o al menos saber dónde habéis fallado. Digamos que hacer la estrategia vas a decir, bueno, pues que es que he fallado aquí, he fallado allá, o no he conseguido el objetivo, o sí he conseguido el objetivo. Si no tenemos estrategia, no vas a saber si ha funcionado o no. Digamos que hay factores también muy importantes dentro del marketing de contenido, pero de las opciones que hay aquí dentro, yo considero que el tener una estrategia y un objetivo es lo más importante, así que la correcta es la B. Siguiente pregunta. ¿Qué no forma parte de la estructura del contenido? ¿Qué no forma parte?
Y la respuesta correcta es la D, los enlaces entrantes. Digamos que los enlaces entrantes son enlaces de otra página web que apuntan a la nuestra. Eso es el link building. Entonces, no forma parte de la estructura de contenidos. Y última pregunta de la lección número 5. ¿Cuál es el objetivo principal del marketing de contenidos? Y la respuesta correcta es la A, atraer y fidelizar a los usuarios. Si has puesto la D pensando en que todas son correctas, vale, todas pueden ser correctas, pero lo que yo quiero que os quedéis del marketing de contenidos es que lo importante es que atraigáis y fidelizáis a los usuarios, no que generéis más visitas ni que trabajemos más el SEO. Es que es mejor atraer a 10 usuarios que los habéis atraído, los habéis fidelizado y os van a comprar cada día o cada X día, depende de tu producto o servicio, que no generar visitas a Tutipleni y trabajar el SEO a Tutipleni. Es que es mejor tener esos 10 que os conviertan que no tener 100 visitas y trabajar más el SEO para que luego no convertir. Yo creo que lo que le interesa a todo el mundo aquí es vender más online, entonces atraer y fidelizar a los usuarios. Eso es lo que quiero que trabajéis con el marketing de contenidos. Entonces la respuesta correcta es la A. Y ahora sé que sí, nos vamos a ver en la siguiente lección, que es el SEO en móviles. Y con esa lección ya cerraríamos todo el módulo 2 y toda esta parte de teoría que estamos haciendo dentro del SEO. Entonces nos vemos en la siguiente lección.